Tentar reformular una teoría ya establecida con diversas vertientes, inclusive, que se disputan no campo do conhecimento nessa versão, é já bastante audacioso. Mas, para mim, resultou imperativo traduzir para uma linguagem mais próximo do estudoso e do profissional da psicologia, ideias que foram reformuladas no campo da filosofia. Uma coisa é pensar as coisas desde o plano filosófico, com o estilo do pensar filosófico, e outra coisa é considerar os fenômenos desde uma outra perspectiva, neste caso desde a perspectiva da psicologia. A psicologia, como é sabido, tem as pretensões de ser ciência, e estas pretensões de diversas maneiras se têm ido cumprindo estes últimos 100 anos. Então, minha tarefa foi, uma vez que me enterei de maneira adequada de lo que tinham pensado e colocado como lo más característico del ser humano los pensadores existenciales, fue cómo colocar en este otro plano, en el plano de una psicología, esto que habían colocado los pensadores existenciales. Eso naturalmente significa no tanto simplificar una concepción oriunda de la filosofía, sino como reformularla para que tuviera validade en un campo que recolhe aspectos empíricos da realidad, aspectos fenomenológicos da realidad y sobre todo aspectos vivenciais del ser humano. Então, para tanto, comencé a pensar qué es lo que se manifiesta a simple vista cuando nos deparamos con el fenómeno ser humano en presencia, ya que el existencialismo tiene insistido mucho en la importancia que tiene la presencia do ente humano como figura central da realidade. Yo me pregunté qué es lo que tenían feito los propios filósofos o algunos psicólogos compenetrados en este enfoque que nos tenían ensinado. Algunos psicólogos, psiquiatras, ya tenían formulado algunas ideas para caracterizar al hombre en términos de algunas dimensiones de existencia. Então, há um senhor Binswanger, um suíço chamado Binswanger, que já havia descrito alguns casos clínicos, considerando 2 ou 3 aspectos como próprios do ser humano. Entre estas características estava a condição social do ser humano, que é muito importante. Estava a consideração do corpo, que é igualmente importante, do tempo e do espaço. Mas lo tinham formulado de tal maneira de que mantinham o estilo muito próximo de um enfoque que na época de Binswanger tinha forte presença, que eram as ideias de Heidegger. Mesmo sem a aprovação del filósofo Heidegger, él tentou traducir desde la filosofía para la psiquiatría y la concepción de un hombre levado a su concretude. Tentou hacer este trabajo en los términos que acabo de decir, colocando estas dimensiones. Mas, al considerar estas 3 o 4 dimensiones, observé que había dejado de lado por lo menos otras 3 o 4 sin la debida consideración. Estaba un poco orientándome por esta idea de Binswanger, decidí que podíamos repensar lo formulado de una manera, aliás,
ainda demasiado filosófica para un público que no tiene un traquejo frecuente en filosofía, que no usa realmente el modo de raciocinio del filósofo, que es lo que caracteriza a un psicólogo. Entonces, yo dije, bueno, observando lo que acontece con el ser humano, nos podemos distinguir 7 u 8 grandes dimensiones, além de esas 3 que acabo de mencionar, mencionadas por Binswanger en sus estudios de clínica, de casos clínicos. Entonces, ¿qué acontece cuando você se defronta con un ser humano? Cuando você le ha presentado a una persona por primera vez, ¿qué es lo que se torna patente? ¿Qué es lo que se muestra en la presencia de ese ser humano? Lo primero que reparamos es el cuerpo, la corporeidad. Ya había pensado de que la idea de dimensionar la existencia era la mejor manera de dar cuenta de la complejidad humana. Embora los existencialistas no gustan mucho de la idea de dimensionar, puesto que dimensionar significa establecer una cierta medida, y algunos pensadores hablan de que aspectos sustantivos del ser humano no son medibles ni dimensionables. Yo hablo de que, diferente de este modo de pensar, hablo que boa parte de la realidad puede ser dimensionada, no digo en términos numéricos, no digo en términos puramente cuantitativos, sino en términos aproximativos. Aproximativos que nos dan una cierta idea de cómo se presentan y hasta qué punto se presentan los fenómenos. Entonces, la primera dimensión que se presenta cuando nos deparamos con un ser humano es la corporeidad, el cuerpo de él. Y el cuerpo nos da una serie de pistas. A cualquiera uno, lo primero que, al defrontarnos con cualquier ser humano, nos da características, si es hombre o mujer, que es una característica común a cualquier conglomerado humano, que es una característica que siempre está presente en las relaciones mujer y hombre. Nos da algunas características con respecto a la edad del sujeto. Es fácil de detectar la edad de un sujeto en el simple primer contacto. Nos da algunas características con respecto a la raza o al factor racial o a características físicas específicas, atrasos físicos específicos. Es decir, en un primer encuentro con otra persona ya tenemos un esquema cognitivo de quién es esa persona. Altura, tono de voz, movimientos, en fin, todo el aspecto expresivo del cuerpo ya nos da dicas, nos da pistas suficientes de quién sea esta persona. Pero simple sotaque, você infiere de que mi lengua originaria no es el portugués, sino debe ser alguna lengua similar al portugués, y entonces yo estoy dando una versión extranjerizada de esta lengua dominante en Brasil, especialmente. Entonces se dice, bueno, este individuo no es brasileño, de donde sea, tal vez pueda inferir por algunos errores comunes que cometo en la expresión, que tal vez yo falo originalmente lengua española y entonces me aproximo mucho al modelo portuñol que combina español con portugués. Veja usted, para tomar por la vía expresiva corporal, ¿no?, una característica que seguramente usted ya está estimando como muy propia de mi aparición en estas imágenes que intento transmitir para ustedes. Muy bien. Entonces, lo primero que se patentea, ¿no?, respondiendo a la pregunta del colega Campagnolo, es
es esta. Mas inmediatamente se establece una relación. El fato de que se presente el otro con cualquier propósito, ¿no? Se establece una relación interpessoal, una relación social, ¿no? La persona, sea a título de cliente ante un psicólogo, sea a título de amistad establecida, sea a título cualquier, ¿no? Se presenta como un agente humano, como un ser humano, ¿no? En una relación que ya supone una serie de cosas de tipo social. La lenguaje es predominantemente un fenómeno social. El modo de transmitir el pensamiento es igualmente de esta naturaleza, o la propuesta que él trae para una conversa posible entre nosotros también tiene este carácter de lo social. El modo de ir dándose la relación, por breve que sea, sigue determinadas pautas sociales, ¿no? Ciertas convenciones sociales, ¿no? Si recién nos conocemos, lo indicado será que mantengamos una relación que nos llega a lo familiar, ¿no? Llega a lo convencional, bien educado, nos tratamos con una cierta distancia social. Él me dirá señor y yo le diré de la misma manera señora, él, y no llegaremos a una relación de tuteo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? O cosas por el estilo, que indican que hay un encurtamiento de la relación social, o que ya nos conocemos, o que somos amigos. En el caso de ser amigos, naturalmente, será indicado que comencemos con el famoso tuteo, de usar el tú o el voceo, que se diría en portugués, ¿no es verdad? Bueno, entonces, ahí tenemos ya una segunda dimensión. Y claro, inmediatamente van a aparecer otras dimensiones, por ejemplo, el vestuario que usa el individuo va a indicarme algunos aspectos sociales, ¿no es cierto? La cualidad de la ropa, la cualidad del lenguaje, me va a dar otras dicas de qué es esta persona en términos de funciones, en términos de estatus, que son dos grandes categorías sociales, la función y el estatus de la persona. Entonces ya tenemos dos características. Estoy intentando entonces traducir conceptos muy genéricos, originados inicialmente o frecuentes en la filosofía para o plano da psicologia, de tal manera de construir una nueva psicología levando en cuenta estas dimensiones. Entonces, una vez entrando en este plano, inmediatamente va a aparecer un tercer plano diferente de los anteriores, ¿no es cierto? Entonces, la persona que llega hasta ahí lo hace por algún motivo, ¿no? Entonces aparece por primera vez un concepto que el Binswanger deja de lado o ignora. Las personas hallan según motivaciones determinadas, ¿no? Ha venido a consultarme en cuanto psicólogo o ha venido a hacerme una visita en cuanto amigo, ¿no es cierto? Entonces, las motivaciones son diferentes si consideramos cuáles son los factores que lo llevaron a esta visita en esta persona. Entonces, el factor motivacional apunta al objetivo que tiene una determinada conducta, a la finalidad que se propone realizar el sujeto agente do comportamento, ya sea do amigo, ya sea do cliente o cualquier otro papel que esté desempeñando en ese momento esta figura que estoy intentando mostrar por vía de ejemplo de cómo se configura las diversas dimensiones da realidad humana. Entonces, tenemos un tercer factor,
Mas hay un cuarto factor inherente a la motivación, y es la cuestión de la praxis, la cuestión de o fazer humano. Entonces, para el pensar, la persona que me visita, para él pensar, hacerme una consulta a título profesional, além de sentir que algo le está incomodando o algo lo está perturbando, vamos a colocar la hipótesis que sea un cliente en cuanto yo soy terapeuta, entonces él toma la decisión de hacer algo para salir de la situación en la cual se encuentra. Toma la decisión, piensa primero qué puede hacer para conseguir superar una cierta problemática, una cierta dificultad o algún complexo o algún otro género de conflicto que esté ya experimentando, ya que el psicólogo, digamos, se preocupa de ese tipo de problemáticas que afligen a los seres humanos, ¿no es cierto? No, él va a tomar la decisión de hacer algo para sí. Y naturalmente al tomar esa decisión va a colocar una serie de pasos, va a considerar la viabilidad de una decisión de consultar un terapeuta, ¿no? Que va a comenzar probablemente con la pregunta: ¿estoy en condiciones de hacer un investimento para pagar las consultas? ¿Cuánto eso va a implicar? Y lo va a comparar con su propio orçamento y va a hacer una serie de cálculos, una serie de análisis de su situación material antes de tomar la decisión final de consultar un terapeuta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el hacer humano existen una serie de complejas de factores que te llevan a seguir una determinada tramitación, un determinado percurso para la realización de un proyecto o no, ¿no? A medida que tú analices la propuesta, puedes encaminar la propuesta, encaminar la idea o simplemente decir: por ahora no da. La situación mía no me permite consultar a un terapeuta, digamos, para insistir en el ejemplo que estoy dando en este momento. Entonces ya tenemos un cuarto. Estoy simplificando porque esto se da en todo ámbito de cosas, desde las cosas más simples, más cotidianas, hasta las cosas más complexas. Un quinto factor que luego va a aparecer, todo esto está expuesto en este libro que se llama Las dimensiones de la vida humana, ¿no? El quinto factor que se impone es la dimensión afectiva. La mayoría de las personas, o ya hay un cierto consenso que nos enseña de que tal vez el factor de mayor peso en la existencia humana sea el factor afectivo. En la relación del mundo, como decíamos en otra ocasión, los eventos del mundo nos afectan de una cierta manera, ¿no? Por mínima que sea, nos está afectando todo tipo de eventos, todo tipo de acontecimientos. Mismo cuando la gente solo repare subliminalmente, solo superficialmente, los eventos del mundo nos afectan mucho más que lo habitual. Y este es el grande problema que defrontan los seres humanos, que no se aperciben de inmediato sobre los efectos que produce a nivel afectivo su traquejo, su interacción, su comercio con el mundo, como dicen los autores españoles del siglo XVI, ¿no? El famoso comercio con el mundo, de que hablaría un Cervantes, por ejemplo. Entonces, lo afectivo tal vez sea lo más decisivo. Decisivo porque nos afecta en todos los planos, más nos afecta en los planos no cual tenemos menos control.
Porque la acción, en la praxis, que se dice en griego, ¿no? En la praxis, en la acción, usted tiene un cierto control. Por lo menos va a observar o tránsito si va en el volante, ¿cierto? Va a consultar si tiene gasolina para llegar. Hay una serie de cosas que son fáciles de examinar, mas en el mundo de los afectos usted no sabe hasta qué punto las cosas te afectan. Comienzas con un amor, todo parece una brincadeira, todo parece un juego erótico, pasa un tiempo, entras en la pasión que parece que en cualquier momento puede acabar o puede proseguir, y de pronto tú te encuentras enlazado en la relación, te encuentras, digamos, comprometido en la relación, en un compromiso que sale de la esfera de la mera racionalidad. Cualquier concepto de racionalidad implica una relación entre medios y fin. Ser racional es establecer una relación de un medio adecuado para conseguir un fin propuesto. Si tú no estableces medios adecuados para conseguir un fin propuesto, tú estás siendo descabellado, que se dice en español. Está siendo insensato, ¿no? Tú lo primero que tienes que hacer cuando te propones algo es si los medios te llevan a eso. Entonces, en los afectos, ese control racional fica en entredicho, fica, digamos, entre paréntesis, no tienes el control suficiente. Cuando te apercebe, ya se estableció un vínculo, una verdadera amarra, que no basta abrir los dedos para que esa amarra sea desfeita, ¿eh? No basta eso. Entonces tú puedes ir tirando un dedito, ¿no? Más ainda tienes los otros deditos presos, tiras el otro y fica otro, y a veces estás pensando que ya está todo pronto, más el otro toma medidas, el otro parcero, y no es tan fácil desvincularse, mesmo cuando tú quieres, porque tú ni tú mismo puedes tener claro cómo se desvincula cuando ya te ha habido este engarce, este entrozamiento entre dos o más personas, ¿no? Bueno, el tema es longuísimo y yo tengo escrito más o menos 1000 páginas sobre afecto. Los 4 libros básicos míos son sobre afectos, ¿no? Los cuatro libros que ya en otra ocasión yo ya mencioné. Y esa es la quinta. La sexta son la dimensión valorativa. Los valores son lo que fundamenta las preferencias y las escolhas que las personas hacen. Mesmo que você no se aperceba, cuando você prefiere esto a lo otro, você está valorando A B. Si você prefiere B, es porque da un peso, un valor mayor a B que A. Embora digo, no, fue por mera circunstancia, fue porque tuve la ocurrencia, bueno, era el momento de escoger eso, mas você, en ese momento, en esa circunstancia, al escoger D, le dio un peso axiológico, que se dice en griego. Tanto los filósofos como los psicólogos usan mucho la lengua griega, todo el mundo sabe de eso, y por eso me permito hablar esas palabrotas que parecen ser medias rebuscadas, mas no son habituales, son muy comunes esas palabras, así que no se asuste cuando usa esas palabras. Entonces você va, en cualquier escolha, si você escolhe, digamos así, la fidelidad, la infidelidad, você está dándole un peso muy relativo o nulo a la fidelidad, y lo está diciendo tanto faz lo uno o lo otro. Mesmo puedes reconocer teóricamente que lo ideal, lo deseable y lo bueno es la fidelidad conyugal, mas luego reconoce que no tiene competencia para realizar ese ideal, y vos se va a ficar siquiera a furtadillas, es decir, a escondidas,
você vai ficar à escondida corneando a seu parceiro, corneándolo con toda la prudencia, con toda la habilidad que le permite su inteligencia para no caer en alguna armadilla fatal, ¿no es cierto? Muy bien. Te estoy dando ejemplos lo más simple posible para que las personas puedan pegar la idea de los valores. Y lo mismo con respecto a los últimos acontecimientos políticos acontecidos en Brasil. Você puede alegar las más lindas razones, mas hay un fundamento ético o anético en esas escolhas. Entonces, no pueden escapar a un julgamento, ¿no, Campagnolo? A un julgamento que no favorece mucho lo que aconteció. Estamos en la sexta, si no me equivoco. Mas las cosas acontecen en el tiempo, no tiempo. Entonces, lo que tuvo plena vigencia antes tiene menos vigencia hoy y tal vez no tenga ninguna vigencia mañana. Mas lo que aconteció en el pasado nunca se extingue completamente, parece extinto, parece ter desaparecido, mas siempre fica un lastro, aliás, muy importante, que también tú no sabes avaliar, tú no sabes perceber, tú acreditabas que no había sobrado nada de aquel error que cometiste 40 años atrás, mas algo te dice que ainda carrega un sentimiento de culpa por el error que cometiste en aquella ocasión, 40, 50, 60 años atrás, cuando eras apenas un adolescente inicial, cometiste un error fatal, por así decirlo, y ainda te ronda en los sueños, porque los sueños son como revelaciones de lo constituido constituyente en la mente humana. En la mente humana existe como lo biológico, como los genes, lo constituido constituyente. Los genes son lo constituido que por su vez te constituyen, ¿no? Es una de las cosas más importantes de la genética, que no somos también hijos de los genes. Tenemos características no solamente raciales, corporales de nuestros antepasados, sino qué sé yo cuántas otras características tenemos de nuestros padres, que ni siquiera nos apercebemos, más que los otros ya saben, este es igual a su padre, nos dice a veces una tía por ahí. Bueno, entonces tenemos la cuestión del tiempo, que es sumamente importante. Somos hijos del tiempo, no solamente porque vivimos en nuestro tiempo, sino porque nos proyectamos siquiera algunos centímetros para el futuro. No importa cuán incierto sea el futuro, nos proyectamos un poquito para el futuro. Esto que yo estoy haciendo aquí tal vez no tenga grande importancia, ¿no? Mas puede que tenga una cierta proyección para aquellos oídos atentos de lo que estoy proponiendo como una psicología comprensiva de fundamentos existenciales. Como todo se está dado, además, no espacio, la octava dimensión es la dimensión espacial, ¿no? Que es igualmente importante. Como las cosas se dan en la orden del tiempo y del espacio, es bueno una octava dimensión, es la llamada dimensión espacial. Desde Einstein, ¿no? Ya se habla mucho de la dimensión espacio-temporal. La verdad, están muy unidas, ¿no? Tanto es así que se cuantifica el tiempo en términos espaciales. Mas lo espacial establece todas las dimensiones posibles del espacio, para alto, para bajo, para la derecha y para la izquierda. Y todas estas denominaciones, para alto y para bajo, tienen un carácter simbólico. Estar para baixo es estar deprimido, estar para cima es estar con buen ánimo. Ser de derecha es ser conservador. Ser de izquierda es ser innovador. Ser oblicuo es ser diezado, ser sesgado.
ser un tanto desviado. Entonces, todas las denominaciones espaciales tienen connotaciones valorativas. Ser baixinho, ser ampuloso en el sentido de movimentarse con demasiada amplitud, lo que estoy haciendo ahora, estoy siendo propositadamente ampuloso, embora possa ser naturalmente ampuloso, porque la gente no se apercebe hasta dónde determinados gestos de gente tienen determinadas connotaciones, ¿no? Connotaciones sociales. Entonces, todas las dimensiones espaciales que você considere como longe o perto, longe de qué, está longe el tiempo en que yo sufrí las penalidades da miseria, eso es longe, ¿no? Estoy perto de mi familia a pesar de todas las distancias que han existido estos últimos años, siempre he permanecido muy perto de algunas figuras singulares, de algunas figuras que me han acompañado en la vida. Entonces você ve que no hay denominación espacial que no tenga esta connotación valorativa, simbólica, etc. ¿No? La proximidad o la distancia son siempre muy importantes y desde ahí es que constituimos nuestro mundo, ¿no? Imagínense você lo que acontece con las personas que emigran de un lugar para otro, que son desalojadas de su hábitat habitual, como está aconteciendo actualmente en Europa, de aquellos millares y millares de individuos que están trashumando, huyendo de sus países en busca de un refugio que les permita ainda sobrevivir. Están perdiendo uno de los referenciales más fuertes del ser humano, que es el referencial, el lugar. Porque lo que define, me había esquecido esto, lo que define el concepto de espacio es la idea de lugar. Estar en su lugar, estar fuera de su lugar, no saber ocupar su lugar, todas esas son ideas de espacio. Lo primero que você tenta procurar en la vida un lugar adecuado que le dé amparo, que le sirva de referencia adecuado, en fin, ese es el concepto central de la idea de espacio. ¿Cuál es mi lugar como extranjero en este país? ¿Cuál es mi lugar en cuanto psicólogo en este país? O en una teoría posible de lo que yo he denominado, ¿no?, psicología comprensiva, de cuño o de orientación humanista existencial. Entonces, esto es lo que estoy ofreciendo como psicología en términos de grandes dimensiones de la existencia, que se aplica a todos los ámbitos de la psicología, cualquiera que ésta sea. Eso es lo que quería, por enquanto, dar a conocer de lo que el profesor Campagnolo me formuló en su pregunta reciente. ¿Está bien?